lógico. Parte de su trabajo es presentar que están bien, que van a ganar de calle. El presidente Abinader estuvo en Dajabón. Él dice que van a teñir de azul y blanco, que son los colores del PRM. Leonel Fernández estuvo en San Cristóbal, en varios de los municipios de San Cristóbal, y estuvo también en Barahona, y Abel Martínez en San Francisco de Macorís. Danilo que está diciéndole, bueno, páguenme votando por mis candidatos, por los candidatos del PLD. O que la Fuerza del Pueblo dice, yo tengo 2 millones y pico de inscritos, tienen que votar o deberán votar por mis candidatos, por mis propuestas. Y lo propio dirá el PRM con Luis Abinader. ¿No? Comenzó la semana y comenzó el Telematutino 11, como siempre, agradecido del Señor por prestarme la vida y la salud para compartir con ese público tan inteligente. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza la semana, comienza Telematutino 11 y para nosotros consiste en un inmenso placer que ustedes nos presten su atención a esta hora de la mañana. Como siempre, vamos a comentar los temas de actualidad, rapidísimo, para estar informados de lo que es importante en el país y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Rafael Alburquerque, fue vicepresidente de la República en 2 oportunidades. También fue ministro de Trabajo, encargado del Gabinete Social, candidato presidencial, redactor del Código Laboral, un eminente jurista dominicano y tenemos el privilegio hoy de tenerle en Telematutino 11. Así que les invitamos a ver su participación y también a ver el contenido del programa. Estamos a 13 días de las elecciones municipales del domingo 18 y lógicamente se calienta la pista en términos de actividades proselitistas y en términos de discursos gananciosos, porque los políticos todos son muy optimistas y siempre, lógico, parte de su trabajo es presentar que están bien, que van a ganar de calle. El presidente Abinader estuvo en Dajabón, él dice que van a teñir de azul y blanco, que son los colores del PRM, toda la geografía nacional. Leonel Fernández estuvo en San Cristóbal, en varios de los municipios de San Cristóbal, y estuvo también en Barahona, y Abel Martínez en San Francisco de Macorís. Bueno, están recorriendo los candidatos el país entero, acompañando a los presidentes y candidatos presidenciales, ¿verdad? Acompañando a los que son candidatos a las alcaldías, sobre todo faltando ya apenas 13 días para ese encuentro y que se defina la incógnita de quiénes serán los alcaldes y regidores para el periodo 2024-2028. Me llamó la atención, David Collado estaba con el presidente Abinader en Dajabón, nada más y nada menos, acompañándole, así como otros funcionarios. Y bueno, vemos todos los candidatos desplazándose en toda la geografía porque esos votos hay que buscarlos. La gran encuesta el día 18 de febrero. Que necesariamente, y hoy hay muchísimos artículos en la prensa sobre el tema, necesariamente los resultados de febrero no pueden proyectarse directamente proporcionales a los de mayo, porque es que hay una serie de especificidades, de cuestiones locales, de candidatos que tienen más votos que su partido o que el candidato presidencial o al revés, que tienen menos votos que su partido y que el candidato presidencial. Y eso lo vamos a ver, eso cuando empezamos a ver los resultados, que yo creo que no va a ser muy rápido, porque esto es bien complicado por el tema principalmente de los regidores, que es un voto preferencial, y además del voto preferencial hay que aplicar el llamado método de Hunt. Eso hecho a mano es una cosa complicada. Yo imagino que en esa noche por lo menos uno tendrá una idea de las principales localidades, es decir, Santiago, Distrito Nacional, los municipios de la provincia de Santo Domingo, por lo menos uno tendrá una idea de por dónde andan los resultados. Y también, Ramón, la obediencia de los militantes de los partidos, porque se da por un hecho, o los partidos dan por hecho, de que los que están inscritos, los que son de su base, la militancia en sentido general declarada, obedecerá e irá a ejercer el derecho al voto.
votará por sus candidatos. Eso está por verse y también eso va a mandar un mensaje. Danilo que está diciéndole, bueno, páguenme votando por mis candidatos, por los candidatos del PLD. O que la Fuerza del Pueblo dice, yo tengo 2 millones y pico de inscritos, tienen que votar o deberán votar por mis candidatos, por mis propuestas. Y lo propio dirá el PRM con Luis Abinader. No, en el PRM lo que se dice es, escuché a Guido Gómez dando un discurso muy interesante de que no es votar por Luis, hay que votar por el senador, por el diputado, por el regidor, por el alcalde. Sí. Ay, claro, pero ahí viene también la otra lógica, que es más importante, ganar numéricamente más demarcaciones o ganar en las provincias donde hay más habitantes, donde hay más votos. Entonces ya habrá que ver y entonces habrá que evaluar también donde hubo alianzas, si las alianzas funcionaron o no. Sí, es decir, hay muchas variables que sí serán indicadores para lo que puede pasar en mayo, pero teniéndola todo sobre la mesa y dejando que la gente vaya a votar, que la Junta cuente los votos y después sacar las conclusiones. Pero reitero, no es directamente proporcional. Yo creo que un invitado lo dijo, lo dijo Rafael Céspedes, lo dijo la semana pasada, pero él dice, Diostacio debe de ganar en Santo Domingo Este. Él tiene más votos que el partido y que Luis Abinader. Y yo te digo una cosa, yo creo que la Fuerza del Pueblo va a quedar en tercer lugar bajito en Santo Domingo Este. Sin embargo, yo he visto encuestas donde Leonel Fernández gana en la provincia de Santo Domingo. Entonces, hay cuestiones, en cada lugar habría que analizar. Por eso te digo que hay que esperar los resultados, ver la alianza, ver punto por punto y entonces sacar conclusiones. Pero de eso se encargarán los politólogos. Por otro lado, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo sometieron en momentos diferentes, pero recientemente, instancias a la Junta Central Electoral reclamando uso de los recursos del Estado. La Junta Central Electoral les respondió por escrito, porque ya la Junta tiene una unidad de atención, seguimiento y mecanismo de ejecución de las sanciones. Y esa área va a investigar la veracidad o no de las denuncias. Aquí siempre se han utilizado los recursos del Estado, pero eso no quiere decir que uno lo aplauda y diga como eso ocurrió en el pasado, tiene que continuar. Ya la ley es un poquito más precisa, fíjense que ya crea un organismo que le da seguimiento. Y bueno, la Junta con los instrumentos que tiene tendrá que hacer su trabajo. Así es, Ramón, yo estoy de acuerdo contigo, esta ha sido una práctica constante desde la época del doctor Joaquín Balaguer y más para atrás. Siempre entonces el PLD y el PRD se quejaban de que se usaban los recursos del Estado. Cuando el PLD, que se quejó de eso, estaba en el poder, también la oposición en ese momento decía que también usaba los recursos del Estado. Ahora el PRM le toca, criticó al PLD y ahora lo está usando también según sus opositores. Entonces cuesta que cambiemos la cultura política y que se corrijan esas cosas. Y vamos a ver, la prensa detalla caso por caso de qué es lo que se están quejando. Y pareciera que no debieron hacerse esas actividades que violan la ley electoral. Entonces quedará de la Junta a ver qué sanción van a aplicar, Ramón. En caso de que digan, sí, lo hicieron mal, como de hecho lo hicieron mal. ¿Y a quién se la van a aplicar? ¿Y a quién se la van a aplicar? Es complicado. ¿Y cómo? Es decir, es con que salario, lo inhabilitan, le dan un boche, lo mandan una carta. ¿Cuál es la sanción? Tenemos una cultura de décadas de uso a veces excesivo, de uso, bueno, en los gobiernos del doctor Vargas se llegó a tirar la guardia a la calle con pañoletas rojas en los fusiles, hasta ahí se llegó en este país. Y los partidos que hoy cuestionan también usaron los recursos de manera espléndida. Entonces, sí, claro, pero ahí están, mira Ramón, el Listín por lo menos tiene una crónica y detalla como 6 casos. Exactamente. Que no lo vamos a mencionar, pero... Con el doctor Albuquerque vamos a ver un caso. El caso del bono navideño, que recientemente él hizo una rueda de prensa acompañado de varios compañeros y dieron un detalle sobre el uso del bono navideño que ahora se extiende hasta el mes de junio. Por otro lado, esta es una noticia pequeñita en la prensa, pero resulta que nosotros hemos venido hablando del caso de 5 abogados
que han sido asesinados en los últimos 3 o 4 años en Santiago. Hay 2 muy recientes y ahora, bueno, aparentemente la policía encontró a uno de los implicados, por uno solo, del asesinato del abogado Santiago Reyes. Él iba por la carretera La Ciénaga, obviamente fue de un motor, no fue una sola persona. La foto que aparece del individuo ahí se llama Nicolás Cabrera Toribio. Él dice que él recibió la instrucción del asesinato de la cárcel. Entonces él es sicario. Me parece que él es sicario, pero solamente pero él está mira, él. Ese es un caso triste. Bueno, todos los casos de asesinatos y de cómo se pierde la vida humana, así que alguien se la arrebata, son tristes. Pero este llama la atención particularmente, Ramón, porque el acusado, Cabrera Toribio, dijo que no conocía a la víctima. Y él fue un beneficiario de la víctima. Pero indicaron que sí lo conocía porque ambos vivían en el mismo sector. Pero no solamente eso, sino que según, y ahí me refiero a la fuente, el Listín Diario, que es que ofrece la información, dice que a ese medio le llegó el dato de que hace 12 años las autoridades de Conani habían apartado a Cabrera Toribio de su madre. Y para ese entonces, el abogado asesinado, Santiago Reyes, fue quien lo ayudó para que la madre y el hijo se reencontraran nueva vez. Y pensar que ese mismo menor fue el victimario. Ya adulto. Pero ya adulto. Se ve que es joven, porque si era menor es y hace un 12 años, muchachito, pero es que vemos la foto. Es un jovencito. jovencito. Es un muchacho de 20 y pico de años, bajito. Una tragedia, una pena. Pero ahí no se dice si él fue el autor material y aunque él recibió la orden, vamos a decir, de la cárcel, quién fue el autor intelectual y por qué. Lo Entonces, cual indica que todavía de las cárceles hay celulares y la ¿Cómo gente, que sí todavía? Y la gente ejerce. Pero y no mató uno a una persona, un privado de libertad que estaba teniendo, es decir, la visita de su compañera. La mató en la misma y lo grabó, cárcel y lo grabó. Y lo puso en las redes. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? Ahí no hay ningún tipo de control. Y también está pendiente, Ramón, el asesinato de 2 agentes o 2 vinculados a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que todavía el DICRIN no tiene datos. Y eso hace ya más de 30 y pico de días, 35, 36 días. Pero está también el caso de otro abogado que salió a la marquesina de su casa a recoger el periódico y fue tiroteado. Ese caso hace apenas 1 año o menos. Tampoco ese caso ha sido develado por la Policía Nacional. Por otro lado, un caso sin precedentes en la historia de las elecciones. Fiesta en El Salvador. Bukele, bueno, aunque todavía no había datos oficiales, él se proclamó ganador con el 85% de los votos. Y de la Asamblea Legislativa, porque hay una sola Cámara, 58 de 60 legisladores. Así es. Dice la prensa internacional que toda la oposición junta quedó pulverizada. Y bueno, ahí vemos a Bukele feliz. Él es diferente a lo que ha habido en El Salvador y en el mundo. Y parece que repite. 1.300.000 votos frente a 110.000. Dime tú, esa diferencia es insalvable. El Tribunal Supremo Electoral justificó, bueno, que todavía los resultados oficiales no estaban, pero que van a estar rápido. Y Bukele partía como claro favorito por contar con una población con unos índices de aprobación, óyeme, de un 90% de simpatía, de aprobación desde que asumió la presidencia en el 2019, según varios estudios. Entonces, en su primer mandato, los niveles de violencia se redujeron a mínimos históricos. El Salvador, de ser el país más peligroso de América Central, es hoy uno de los países más seguros. Y básicamente eso es lo que ha catapultado a Bukele y tener el nivel de popularidad, porque la gente hoy puede salir, la gente hoy no es... las personas que tenían negocio tenían que pagarle dinero a las maras para protección. Él tiene un gran reto, que es el reto económico. Es decir, El Salvador es un país muy pobre,
es un país que, bueno, quizás ahora ellos puedan arrancar el turismo, por ejemplo. Y el gran reto de él es mejorar la situación económica, porque los pueblos siempre quieren más. Ahora tienen la paz, están felices, pero mañana van a querer mejoría económica. No, también, y vamos a ver que también tienen más seguridad, pero también se habla de que hay violaciones a los derechos humanos y eso puede explotar en cualquier momento. Fueron 75,000 personas detenidas por presuntos vínculos con las pandillas en El Salvador. Sin juicio, que tiene la sin juicio, ni tasa abogados. de encarcelamiento más alta del mundo, pero también era uno de los países más inseguros y más violentos del mundo. Vamos a ver, tiene algunos inventos, algunas ideas en cuanto a la recuperación económica del país. Y una de ellas le falló, que era lo de la moneda el esta, Bitcoin. el Bitcoin. Sí. Pero, y más que nada, ojalá que de verdad eso no devenga, eso no es una dictadura todavía, como dicen ciertos organismos y ciertas personas del exterior, todavía no es, pero él tiene mucho poder ahora. Y uno lo que quisiera es que de verdad ese experimento sea exitoso dentro de la democracia. Finalmente yo quiero compartir con ustedes, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles publica cada semana una serie de gráficos interesantes que son, muchos de ellos son conocidos, pero qué bueno compartirlo. Ahí ellos presentan cuánto representa el pago de intereses en relación a las recaudaciones fiscales. Las recaudaciones fiscales, los impuestos que pagamos, eso es lo que sostiene el gasto del gobierno. Los otros son deuda, préstamos. Por ejemplo, en el 2008, eso era 10.7% de los ingresos. De los ingresos. En el 2016, 18%. En el 2020, 23%. Para este año va a ser 25%. Es decir, de cada 100 pesos que se recaudan, 25 pesos son para el pago de los intereses. Ahí no está la amortización de la deuda. Ese es el tipo de límite que ya es peligroso, porque ese dinero que se sustrae a la educación, a la salud, a las inversiones. Cuando usted tiene que pagar ya el 25%, eso es muy grave. El año que viene... Y eso, pero con una proyección tributaria, exacto, que también que si falla esa proyección. Entonces aumenta el número. Así es. El número preciso de intereses son 263,000 millones, que no es cualquier cosa. Eso es casi lo que se invierte en educación. Para que tengamos una idea. Nuestro invitado, no se lo pierdan, el doctor Rafael Albuquerque, ex vicepresidente de la República y actual miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo.